Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Esta tarde debemos estar gozosos, debemos estar contentos, porque nuestro Señor vive. Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y ese es lo que nos mueve a estar gozosos, el saber que tenemos y confiamos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que siempre se ocupa y se preocupa por todos y cada uno de nosotros. En muchas partes del mundo celebran este día la resurrección de Cristo. Y déjame decirte que la resurrección de Cristo es el primer día de la semana, un día domingo. Su muerte algunos difieren de que qué día murió. No nos vamos a meter ahorita a ver eso, porque el calendario judío es muy diferente al calendario gentil o al calendario que nosotros usamos, pero el que resucitó un día, el primer día de la semana, fue un domingo, y nos da mucho gusto, nos gloriamos en ello porque Cristo resucitó. Y por eso es importante que hablemos de la resurrección, no solamente ahora, sino en todo tiempo y en todo momento, porque ese es un punto clave de la predicación apostólica que nosotros tenemos que estar enseñando. Hablar de la resurrección de Jesús tiene múltiples implicaciones, pero debemos de contemplar y recordar que Jesús estaba cumpliendo con algo que ya había sido profetizado, que ya sabíamos que iba a pasar. Porque si no hubiera sido así, entonces hubiera habido un fallo en la palabra de Dios, un fracaso. Podríamos decir que entonces lo que él decía no era confiable si no hubiera pasado eso, y que lo que él prometía no lo iba a cumplir. Por eso el tema de la resurrección es uno de los temas centrales que tenemos que tener nosotros y que se debe de predicar en las iglesias. El apóstol Pablo lo predicó ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y era un tema que provocaba mucha controversia en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque los saduceos, este grupo, negaban la resurrección, que para ellos no existía, pues ellos dicen que no existía el alma. Los filósofos estoicos decían que el hombre solo tenía una chispa de Dios y que cuando moría esa chispa volvía a Dios, y hasta ahí se acabó todo. Los griegos afirmaban que el cuerpo era la cárcel del alma, y cuando alguien moría, esa alma se liberaba y que esa alma ya no podía volver a aceptar estar en otro cuerpo aunque fuera resucitado. Entonces creaba controversia. Y el apóstol Pablo dice que si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. De ahí la importancia de la resurrección de Jesucristo. Ahora también, como ahora mucha gente no cree en que Jesucristo resucitó, niegan que resucitó. Y es por eso que en esa tarde es tan importante recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título de esta predicación es la importancia de la resurrección, ¿sí? Y vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 3 y 4. Vamos a iniciar preguntando qué es el Evangelio, para entrar en contexto de la resurrección. ¿Qué es el Evangelio? Nos da la respuesta 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Así como lo encontramos, nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura con mucha reverencia. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Auxilien a los que todavía no manejan bien la palabra, auxílienlos de favor para que todos estemos juntos. Me siguen con su mirada, pero no solamente me sigan con su mirada, traten de comprender qué es lo que la palabra de Dios dice, y que Dios nos dé sabiduría para que podamos entenderla, ¿sí? Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos y rogamos, Señor, tu dirección. Pedimos y rogamos, Señor, que tú estés
alimentando nuestra alma y nuestro espíritu, que nos des discernimiento y entendimiento de tu palabra para que la podamos atesorar en nuestros corazones, guardar y aplicar a nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, porque tú penetras hasta lo más profundo de nuestro ser y por ello puedes transformar y cambiar vidas, cualquier vida que, Señor, que a ti te plazca, Señor. Nos abandonamos en tus manos y pedimos tu dirección, Espíritu Santo. Yo solamente instrumento para llevar tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a poderla discernir, a poderla entender y a poderla aplicar. Gracias te doy por ello, en el nombre que es sobre todo nombre de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe ese lugar, mi hermano. Iniciamos preguntando, ¿qué es el Evangelio? Y en estos dos versículos realmente está todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice que Cristo murió por nuestros pecados, es una gran verdad, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó ¿al qué? Al tercer día, conforme a la Escritura, conforme a lo que hay en ella, lo conformó todo. Y aquí podemos ver 5 puntos importantes, mi hermano, del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio significa, ¿qué significa el Evangelio? ¿Cuál es el significado? Es el significado del Evangelio. Las buenas nuevas, las buenas noticias, es el significado del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero aquí hay 5 puntos que vamos a ver. El primer punto es que Jesús murió. Y el segundo punto es que murió por nuestros pecados. Yo te pregunto, si el Evangelio son las buenas nuevas de Dios, y muchos toman nada más, por eso es importante tomar todos los puntos para predicar el Evangelio, porque si tomamos nada más esas dos partes, Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, yo te voy a decir, ¿serán esas buenas nuevas? Imagínate que a ti viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Una persona murió, un familiar, un conocido. ¿Serían buenas nuevas, buenas noticias para ti? Y la respuesta es no. Que una gente te diga, ¿sabes qué? Déjame decirte que nosotros somos pecadores, muy pecadores. ¿Esa es una buena noticia para ti, el saberte que eres un pecador? Y la respuesta es no. Por eso digo que no podemos solamente predicar un punto, 2 puntos del Evangelio. Tenemos que predicar todo el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Para ti es una buena nueva el decirte que alguien que tú amabas, alguien que tú querías, alguien que tú conocías, está sepultado. ¿Será una buena nueva para ti? ¿En realidad será una buena para ti? Pues no dicen que el Evangelio son las buenas nuevas. Pero es que por eso tenemos que verlo en todo su contexto, el Evangelio. En todo su contexto. Imagínate. Decimos, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. ¿Dónde están las buenas nuevas? Bueno, pero es que tenemos que ir a todo el contexto del Evangelio. Y luego el cuarto punto sería que resucitó. Escúchame bien, que resucitó. Y aquí es donde empiezan las buenas nuevas, las buenas noticias, que Cristo resucitó, que a Cristo no lo venció la muerte, que Cristo por el poder de Dios fue levantado de los muertos, que Cristo fue a prepararnos morada, que Cristo nos da vida eterna. ¿Cuál cree usted que podría ser la mejor noticia que pudiera haber en el mundo o recibir usted? ¿Que el COVID se terminó? ¿Sería una noticia excelente en todo el mundo? Y puede ser que sí, que hay cura para el cáncer y ya no va a haber más cáncer, que la delincuencia terminó en todo el mundo, que los bancos han declarado canceladas todas las deudas. Esas serían buenas noticias, sí, pero ¿creen ustedes que sería la mejor noticia esa? Cualquiera buena noticia que pudiéramos recibir no se compara con lo que este día se conmemora. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo es eterno. ¿Y sabes por qué no se compara? Porque todas las noticias tienen que ver con lo terrenal, con lo temporal. Pero la resurrección de Cristo, de Jesús, nos abre la puerta a lo celestial y a lo eterno. Esa es la diferencia. Que todas las noticias que tú puedas oír son terrenales
y por ser terrenales son temporales, pero que Cristo resucitó, wow, abre las puertas a lo celestial y a lo eterno. Y por eso es una gran noticia, por eso es una buena nueva, por eso son grandes noticias, buenas noticias, que Cristo resucitó, Cristo está vivo. Y no hay mejor noticia que saber que tenemos un Dios vivo, que resucitó, que venció a la muerte y que nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros que hemos creído, no solamente en la muerte, sino también en todas las situaciones que pasamos a través de nuestras vidas, porque sabemos que no estamos solos, sino Él está con nosotros, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Esa es su palabra, esa es su verdad, y lo que Cristo dice es: todas las tumbas de los grandes hombres de la historia tienen una diferencia con la tumba de Jesús. ¿Sabes cuál es? Solamente la de Jesús está vacía. Solamente esa tumba está vacía. Esas tumbas contienen a esos hombres ilustres, famosos, pero la tumba de Jesús es famosa porque no contiene nada, está vacía. Pues únicamente es la única persona que ha vencido a la muerte. Y ese es en quien depositamos nuestra confianza, ese es en quien depositamos nuestra fe, ese es en el que hemos creído, aquel que venció la muerte. Ese es nuestro Cristo, el Cristo vivo que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la buena nueva, esas son las buenas noticias. Por eso cuando nosotros prediquemos el Evangelio, tenemos que predicar a ese Jesucristo resucitado. ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Y de ahí el título de esta predicación: la importancia de la resurrección. Por eso es importante que nosotros, cuando hablemos, prediquemos la palabra, prediquemos también de la resurrección y de todo en general el Evangelio, porque si predicamos 1 o 2 puntos o 3 puntos, pues entonces podemos empezar a decir: ¿y serán las buenas nuevas? Muchas religiones predican nada más 1, 2 o 3 puntos. De hecho, por ejemplo, la Iglesia Romana Católica predica nada más 3 puntos. O creen nada más en 3 puntos. ¿Cristo murió? Sí. ¿Y está para el perdón de nuestros pecados? Sí. ¿Y fue sepultado? Sí. Y viene el otro punto: ¿y resucitó? No lo creen. No lo creen. Porque si tú volteas a verlos, ¿y qué ves en la cruz? A un hombre crucificado, a un hombre ensangrentado, a un hombre que no pudo vencer la muerte. Para ellos no resucitó. Y si lo dicen, no lo creen. Porque esa cruz y esa tumba quedaron vacías. Por eso, cuando yo veo que alguien pasa por una cruz y un cuerpo está inerte ahí, una figura, y se persina, yo digo: vana es su fe. Esa sí es vana fe. Y vano es lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo no se quedó en esa cruz. Pero mucha gente lo quiere ver en esa cruz. Mucha gente no ha reconocido que Él resucitó. Esa gente no ha entendido lo que dicen las Escrituras. Está como el domingo pasado. Yo les comentaba que fue el domingo de Ramos y mucha gente salía: Hosana al Señor, oh nuestro Rey, y aventaban las flores y los mantos. Hosana el que viene en el nombre del Señor, y le daban la honra a Jesús como Rey. Y mucha gente de esa gente, días después estaban: crucifícale, 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 porque sabían, porque solamente emocionalmente habían actuado. No por una convicción en su corazón, sino por una emoción en su cabeza. Y así es lo que pasa. Ahora muchas religiones, como la católica romana, celebran la resurrección, pero ellos no se dan cuenta que todavía tienen a ese Cristo ahí crucificado. Ese Cristo que no tiene poder. Ese no es Dios. Dios está vivo y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
Por eso es la importancia de la resurrección. Miren, vayamos a 2 de Timoteo 2:8. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué dice? Acuérdate, haz memoria, piensa, fija tu mirada, tu pensamiento. Acuérdate, recuerda de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros recordemos la resurrección de ¿quién? De Jesucristo, que la tengamos presente, que la tengamos siempre, todos los días. Nos dice que es importante recordar que la resurrección, porque mi Cristo no se encuentra enfrascado en esa cruz como muchos lo identifican. Cristo no está ahí. Ese que está ahí no es Cristo. Mi Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y yo digo amén por mi Cristo vivo que resucitó. ¿Por qué es importante recordar la resurrección? ¿Por qué es importante recordarla? Y vamos a ver punto número 1. Desde el principio del mundo, desde el Génesis hasta ahora, jamás persona alguna, hermano, y escucha esto, por su propio poder, nadie puede morir y decir, voy a resucitar cuando yo quiera y como yo quiera. Nadie lo ha podido hacer, nadie lo hará. No ha sido posible. ¿Sabes quién únicamente lo ha hecho? Jesús. Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Nosotros creemos en Dios, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la actualidad muchos grupos, aún cristianos, niegan la divinidad de Cristo. Pero nosotros que somos cristianos decimos que Cristo es Dios. Primera de Timoteo 3:16, el primer párrafo dice así, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Quién vino en carne? Jesucristo. ¿Quién fue manifestado? Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Mateo 1:23. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿cómo dice? Dios con nosotros. Wow. ¿Cómo pudo resucitar? La evidencia de su resurrección prueba que Jesucristo es Dios. Por eso es importante la resurrección de nuestro Señor, porque a través de ella prueba que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Primera carta de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién había venido? El Hijo de Dios. ¿Quién vino? Jesucristo, ¿sí? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero. ¿Quién? Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso la resurrección es muy importante. Ese es el tema, ese es el título de la predicación. La importancia de la resurrección es el título de la predicación. La resurrección es muy importante porque nos muestra que Cristo es Dios. Solamente es el único que ha podido resucitar de entre los muertos. ¿Y Lázaro? ¿Y algunos otros? No, ellos no resucitaron por su poder, ellos resucitaron por el poder de Dios. Así como nosotros hemos resucitado cuando Dios nos ha hecho sus hijos. Por el poder de Dios nosotros tenemos vida y vida eterna. No es de nosotros ni por nosotros, es por Cristo, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos, mi hermano. Juan 10, 17 y 18. Estoy llevándole algunos textos para que podamos nosotros ver que Jesucristo verdaderamente es Dios. Por eso es importante la resurrección, porque la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es Dios y lo podemos ver a través de esa resurrección que Él tuvo.
Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de sí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla. Este es el mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solamente Jesucristo tiene el poder para tomar su vida o para darla. Él resucitó por el poder de Dios, pero Jesucristo es la única persona que tiene ese poder para dar su vida o para tomarla, para que viva o para que muera. Solamente Él. Por eso es muy importante entender que la resurrección, punto número 1, nos muestra que Jesucristo es Dios. Muchos lo niegan, Aún grupos cristianos niegan eso. Pero nosotros, esa es nuestra fe, que Cristo es Dios. Segundo punto, la resurrección enseña de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Cuando Cristo muere en la cruz, la palabra dice que Él derramó su sangre, y Dios siempre ha demandado sangre por el pecado. Siempre lo vemos en el pueblo de Israel, hacía sacrificios de sangre por el pecado. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote para la remisión de pecados y hacían sacrificios de animales y derramaban su sangre. Jesús derramó su sangre y la palabra me enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es esto? No hay perdón de pecados, no hay libertad de pecados, sin derramamiento de sangre. Y voy a leer Hebreos 9, versículo 22, Hebreos 9, versículo 22 en adelante, pero yo lo voy a leer en una versión que se llama versión lenguaje sencillo. Ustedes lo van a ver, es muy similar, pero lo voy a leer para que ustedes puedan entender un poquito más qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Decimos que la resurrección enseña de la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos 9:22, escúchenme bien, lo voy a decir en Biblia, lenguaje sencillo. Hebreos 9:22, del 22 en adelante. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no hay perdón. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Versículo 23, por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. ¡Wow! Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificio de animales. Fíjate lo que dice y entiende lo que dice, de verdad es hermoso lo que dice. Versículo 24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y ahí se presenta ante Dios para pedirle, ¿qué le pedía? Que nos perdone. Versículo 25, no entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Es lo que yo les decía, el sumo sacerdote una vez al año hacía sacrificio para la remisión de pecados, para la remisión de los pecados de todo el pueblo, para el perdón de pecados de todo el pueblo. Entonces hacía un sacrificio y derramaban la sangre que no era suya, dice aquí. Versículo 26. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó al mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. El sacrificio de Dios valió el perdón de nuestros pecados. Y yo no oí que dijeran amén, O sea, la amén así es cierto, es verdad. Jesús muere y cuando muere es sepultado, pero cuando Jesús resucita es con el propósito de llevar su sangre al cielo y ponerla ahí. Y cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador, su vida es lavada con esa sangre preciosa del Cordero. ¡Qué gran bendición! Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera podido ofrecer su sangre delante del Padre y no hubiera perdón de pecados, no hubiera esperanza, no hubiera salvación. Esa es la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de sangre proveyó de un sacrificio y de un vínculo
permanente entre Dios y los seres humanos. Su sangre fue derramada no solamente en un altar terrenal, sino en el altar verdadero, el altar de Dios en el cielo, donde obtuvo en nuestro Señor redención para el pecado de todos aquellos que lo han recibido en su corazón. Cristo de esta manera satisfacía, escucha bien, satisfació la demanda del Padre y fue aceptada por el Padre. Y dice, adelante, acepto ese sacrificio para el perdón de los pecados de todos aquellos que han creído en ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso es la importancia de la resurrección. Nos enseña sobre la sangre del Señor derramada. Nos enseña que Cristo es el Dios vivo, vivo y poderoso. La importancia de la resurrección en la salvación, mi hermano. Sin la resurrección no hubiera salvación. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El que resucitó a Jesús también nos va a resucitar a nosotros en los días postreros. Y eso es algo que nos llena de esperanza, que nos llena de júbilo, que nos debe de llenar de gozo y estar agradecido. Gracias, Jesús, porque has resucitado, y porque tú has resucitado, nosotros también un día vamos a resucitar para gloria y honra tuya, mi Señor. Por el poder de Jesús, nosotros también, los que hemos creído, estaremos resucitados en los postreros días, mi hermano. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estamos viendo la importancia de la resurrección en la salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, subraya, renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Wow! Escucha lo que dice que hizo. Dice que nos hizo renacer, dar vida, dar una nueva vida a cada uno de nosotros. Y no podíamos haber nacido de nuevo si Jesucristo no hubiera resucitado. Dice la palabra del Señor que Jesucristo resucitó y que nos ha hecho renacer y nos ha dado una esperanza viva. Jesucristo ha cambiado y transformado nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Jesucristo es aquel en el cual podemos estar seguros de nuestra salvación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, déjame decirte que no tendríamos esperanza, que no tendríamos salvación, que no tendríamos de verdad nada de lo que Él ha prometido. Pero Él resucitó, nos hace renacer. Aunque muchos son incrédulos en la resurrección. Muchos, como en aquel tiempo también no creían, y solamente no es que no creían, se burlaban de ellos. Hechos 17:32. Y entonces Pablo tiene que darles, yo le digo así, una cátedra para que ellos pudieran entender. Dice Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¡Wow! Dice que muchos se burlaban. Ahora en la actualidad muchos también se burlan. Y en aquel tiempo más. Y mira lo que dice el apóstol Pablo de Jesucristo si no hubiera resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Señor: pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
Vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, es vacía, es hueca, no sirve de nada si Jesucristo no hubiera resucitado. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Wow, cuando dice somos hallados falsos testigos de Dios, me impresiona y me inquieta, porque cuando Jesucristo resucitó, dice que resucitó a Cleofas y resucitó a Jacobo y lo vieron más de 500 personas. Había testigos oculares de que Jesucristo resucitó. Dice Pablo, y por último a mí como abortivo, el Señor se me presentó. Más de 500 lo vieran. Y dice, entonces todos esos testigos, si Jesucristo no resucitó, son falsos, son mentirosos. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes dicen que no resucitó a Jesucristo, entonces está pasando todo esto. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¡Wow! Si Cristo no resucitó, entonces seguimos todavía perdidos, seguimos todavía sin esperanza, seguimos todavía en condenación. Por eso es tan maravilloso saber que Jesucristo resucitó, porque hay esperanza, porque hay vida eterna en Él. Y eso es lo que nos debe de llenar de alegría, que Jesucristo resucitó. Esa es una realidad. No solamente lo decimos, lo imprimieron en la palabra de Dios más de 500 testigos que no solamente lo vieron, sino que también vieron que se manifestó de muchas formas y muchas maneras. Jesucristo estaba vivo y eso es lo que les dio a ellos el poder para predicar. A ese Pedro, que anteriormente había sido débil en su carácter, cuando fue señalado por una mujer, este es uno de ellos, no, mujer, estás mal, y lo negó 3 veces y luego cuando cantó el gallo. Pero cuando él ve resucitado a Jesucristo, el poder de Dios, dice, es cierto, Jesucristo lo que ha dicho es una verdad y nada me va a hacer cambiar. Y entonces cuando es acusado ya no por una criada, sino por las autoridades y podría morir, él dice, pues me es necesario obedecer más a Dios que a los hombres. Y no me importa morir, porque si Jesucristo resucitó, un día yo voy a resucitar con Él para su gloria. Y esa es su fe, esa es su esperanza, y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que si Cristo resucitó, un día vamos a resucitar delante de Él y decirle, Padre, gracias, porque nos diste esperanza, porque nos diste promesa, porque nos has cumplido todo lo que tú has dicho. Y eso es en lo que nos gozamos. Todo lo que hay ahorita es pasajero, es temporal, pero la vida eterna con Cristo es para siempre. Y por eso nosotros decimos, gracias porque resucitaste, gracias Señor, porque por ese poder tú también nos das entrada a la vida eterna. Cristo vive, mi hermano. Y mira, yo no sé, muchos dicen que Él murió, que resucitó el domingo, sí, el domingo, porque fue el primer día de la semana, pero que murió en jueves, en viernes, no lo sé, pero que resucitó el primer día de la semana, sí lo sabemos, porque la Escritura es clara, y vamos a verlo. Entonces, voy terminando, mis hermanos. Entonces, si Cristo ha resucitado, ¿por qué muchas personas y muchos cristianos viven como si aún estuviera en la tumba? Va la aplicación. Si muchos cristianos, si Cristo resucitó, ¿por qué muchos cristianos viven como si estuviera aún en la tumba, como si no hubiera resucitado? Y vámonos a Lucas 24, 1 al 5. ¿Por qué muchos cristianos viven como si Cristo estuviera en la tumba? Porque lo están buscando en donde Él no está. Lucas 24, vamos a ver del 1 al 5. Viene la aplicación para nosotros, mis hermanos. Lucas 24. Escucha lo que dice, qué hermosas historias, que son verdaderas, que son genuinas. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Para ellos era el domingo. Para nosotros es el domingo. Y como las primicias son para Dios, a Dios le damos todo lo primero. Entonces por eso nosotros nos juntamos
los días domingos para darle la primicia de nuestra semana a nuestro Dios. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo estamos buscando en donde no está? Así como esas mujeres buscan a Jesús en la tumba, igualmente muchas personas buscan a Jesús entre los muertos. ¿Cómo es esto, pastor? En religiones falsas, en tradiciones, en costumbres. Desvían su fe y ponen su fe en cosas vanas, en imágenes, en la naturaleza. ¿Por qué? Porque siguen viendo la tumba, porque no han alzado los ojos para ver que Cristo resucitó. Siguen pensando en eso. No podemos experimentar el poder de Dios resucitado si no lo buscamos donde Él está. Y Él ha prometido estar donde hay dos o tres congregados, donde hay un corazón, dice, contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. A mí muchos me han criticado porque me dicen, yo no tengo necesidad de congregarme. Cristo está en todos lugares. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pastor? Cristo está en todos los lugares. Y yo le digo, tienes razón, Cristo está en todos los lugares, pero déjame decirte algo que se te olvida para que completes eso. Está en todos los lugares, pero no se manifiesta en todos los lugares, ni en todas las personas. Cristo está, pero no se manifiesta en donde Él no quiere manifestarse. Entonces esa es la naturaleza de Dios. Entonces por eso es que Cristo está en todos lados, pero tenemos que buscarle en donde Él está. Esas mujeres fueron, les había dicho que iba a resucitar y fueron a buscar en la tumba, pero ¿qué creen? Ya no estaba ahí nuestro Señor. Nuestro Señor ya había ascendido al cielo. Nuestro Señor ya había resucitado. Nuestro Señor ya había hecho la obra completa. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Consumado es, Padre. Yo ya he hecho mi tarea. Yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Al pie de la letra he cumplido. Y he terminado mi tarea. Familia, ¿cuántos de nosotros nuestra tarea ya está cumplida? Tenemos que esforzarnos por cumplirla. ¿Y cuál es nuestra tarea? La santificación, el buscar a Dios y el vivir una vida que nos asemeje a la de Jesucristo. ¿Cómo tratamos a nuestros esposa, esposo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos? ¿Daremos testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones? Si no lo estamos haciendo así, es tiempo de comenzar. Nunca es tarde mientras el Señor nos dé la oportunidad de abrir todos los días nuestros ojitos por misericordia y gracia de Él, y entonces decir, Señor, dame fuerzas para empezar a hacer la tarea, para empezar a hacer tu propósito en mi vida. Hablamos de unos propósitos, ¿se acuerdan del perdón? Hablamos de algunos propósitos hace 8 días. Entonces tenemos que buscarlo donde Él está. Por eso les digo que muchos no lo encuentran porque no lo buscan donde Él está. ¿Por qué voltean a la tumba? Porque a veces también no creen en sus promesas. Jesús les dijo a sus discípulos que Él iría delante de ellos a Galilea, pero no le creyeron, dudaban de lo que Él había dicho, de que Él iba a resucitar. Nosotros no experimentaremos las maravillas de Cristo si no le creemos, si no creemos a sus palabras. Él dice en su palabra que al que cree todo le es posible. Un leproso le dice, Señor, Señor, quiero ser limpio. ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, sé limpio. Y ¡guau! Lo sanó. En ese momento lo sanó. ¿Por qué? Porque le dijo, sí, sí creo. ¿Crees que el Señor puede hacer algo poderoso en tu vida? Y la respuesta es sí. Créelo que es sí. Te va a poner un corazón, dice ahí el libro, la palabra de Dios, que te va a quitar ese corazón de piedra y te va a poner un corazón sensible a la voluntad de Dios, que sea semejante a Dios, para que puedas amar, perdonar. Y es un proceso. A ese hombre le dijo sí inmediatamente, pero a veces a nosotros
nos retarda un poquito, no porque no quiera, sino porque está haciendo una obra completa en nosotros. No solamente es levantarnos de nuestra enfermedad, sino también que reconozcamos por qué lo ha hecho, por qué estamos así, quién es Dios, quién somos nosotros, cómo debemos caminar. Él está obrando en nuestras vidas, en nuestro carácter. Pero si tú le dices, Señor, ¿puedes ayudarme en esto? El Señor te dice, ¿crees? Sí puedo. Sí puedo. Solamente espera. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cuándo nosotros, cuando mal no estamos, Él va a estar con nosotros. No debemos de dudar de su poder. Dice que Él cuando fue a su tierra natal, dudaban de lo que Él podía hacer, y dice que ahí hizo muy pocos milagros porque dudaban. Pero luego, ¿cómo hizo milagros con poder? Con poder, como ese centurión. ¿Tú crees? No es necesario que vaya, Señor, con que tú digas, yo creo. Oh, cuán grande es la fe de este centurión. Inmediatamente sanó a su siervo. Ese hombre que bajaron de la camilla, ¿por qué lo llevaron? Porque ellos tenían fe, porque creían que él podía hacerlo. Y lo hizo. Esa mujer de flujo, tantos años, había perdido todo. Y el Señor le da la sanidad y le da la salvación. Y ese mismo Dios que hizo eso ayer, lo puede hacer hoy y siempre. Pero tenemos que caminar en fe. Eso es por fe. No es por lo que veo, sino por lo que Dios tiene para nosotros. Es por fe, por fe. Yo le decía, Señor, cuando yo estaba muy grave, yo le decía, Señor, yo creo que tú ya me sanaste. Yo creo que ya me sanaste. Y me decía una enfermera, ¿por qué dice que usted ya está sano? Porque yo creo que el Señor ya lo hizo. Pero no ve que usted está mal de la oxigenación, que usted necesita mucho oxígeno, que sus pulmones están mal, que usted puede morir. Yo creo que Él ya me sanó. Yo solamente espero en Él. Tiene que entubarse, me decían. Ya no hay nada humanamente posible. Y si no me entubo, usted puede morir. Y si me entubo, hay probabilidad de que usted muera. Pues no me entubo, porque mis manos no están en los tubos, está en las manos de mi vida, no está en los tubos, sino en las manos de Dios. Y entonces, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo creo que ya me sanaste, y si no es así, esa es mi convicción, de que creo que tienes poder para hacerlo. Y mira, ahora Dios me da la oportunidad de estar aquí predicando. Pero es que debemos que creer. Tú dices que Jesús me va a ayudar. Si mira, yo sigo en la misma condición, pues porque no has creído. Tú cree y a su tiempo Dios te va a dar la respuesta. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿O por qué te hizo esperar? Pero Dios siempre tiene respuesta para nosotros. Mira que yo doy gracias a Dios por los que vienen a la oración. Nosotros pusimos en manos de Dios muchas peticiones. Y créeme lo que el 90% de las peticiones que hemos pedido se han cumplido con grande bendición. Pero por fe, es la fe, esa es la fe. Por eso nosotros tenemos que buscarlo. ¿Por qué decimos que muchos cristianos viven como si aún estuvieran en la tumba? Porque no lo reconocen en su diario vivir. Lucas 24, 13 al 16. No lo reconocen en su diario vivir, en su diario caminar. He aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hablaban de la muerte de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Wow, ¿quién se acercó? ¿Y caminó qué? Caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran.
y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminaban? ¿Y por qué estáis triste? Estaban caminando con él y no se habían dado cuenta que Jesús caminaba con ellos. No lo reconocían en su caminar. Y muchos de nosotros no lo reconocemos en nuestro caminar. Muchos de nosotros pensamos que, ay, qué buena suerte tengo, qué bueno soy para los negocios, qué bueno soy para hacer esto y aquello. Yo soy el mejor. No, soy bien bueno y no digo otras cosas porque otros dicen de otra manera. No reconocen que es Jesús obrando maravillas en sus vidas. Ellos piensan que por su suerte, porque son buenos, porque saben mucho, porque son excelentes. No, es Dios, si has creído, es Dios caminando a tu lado. Él nunca te abandona, nunca te abandona. Pero muchas veces decimos, qué suerte, qué suerte. Yo les he platicado muchas veces, yo tengo un negocio y llegaron unos proveedores y cuando yo no conocía de Dios y se equivocaban y no me cobraban un pedido, yo decía, wow, qué suerte tengo. No, el Señor me está bendiciendo, no me cobraron 400, 500 pesos, qué suerte tengo, no. Y hasta le decía, gracias Señor. ¿Ustedes creen que le hubiera agradado a Dios que yo prácticamente de una manera u otra me hubiera robado ese dinero? Y la respuesta es no, pero digo, qué suerte tengo, wow. Se equivocaron y me cobraron menos, qué suerte tengo. Soy bueno, soy astuto, wow Señor, nadie como yo. Pero no, cuando tú conoces a Dios, una vez me volvió a pasar lo mismo, pero ya conociendo de Dios. Y fue un viernes en la tarde, se fueron, me doy cuenta de que no les había pagado su nota, eran como 600 pesos, pero hace tiempo. Y llegaron el lunes y les pregunto, ¿cómo están? Bien. ¿Y qué dicen? ¿Cómo van esas cuentas? No, dice, ¿qué crees que el día viernes tuvimos un fallo, no sabemos qué pasó y mi pareja y yo estamos pagando dinero y no sabemos qué pasó? Le digo, ¿y por casualidad no les faltaron 600 pesos? Dice, sí, más o menos fue lo que nos faltó. ¿En serio? Sí. Dice, ¿y cómo sabes? Le digo, mira, aquí están apartados. Ese dinero es de ustedes, no es mío, es de ustedes. Se te olvidó cobrarme a mí. Y entonces ellos pusieron una cara de agradecimiento, de contentos. Y yo le dije, gracias Señor, porque no me dejaste obrar como antes lo hacía. Gracias porque se ve la mano tuya en mi corazón y en mi mente. Porque ahora digo, no me corresponde y es de ellos. Y eso es lo que va haciendo Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar. Muchas veces que pensamos y creemos que somos los mejores porque hacemos buenos negocios, porque nos aprovechamos de la gente. Pero no, el Señor siempre camina con nosotros, siempre está con nosotros. Esa es una de sus promesas. Por eso yo dije que conforme a las Escrituras, punto número 5, miren lo que dice Isaías 41. Ahorita te digo el versículo. Dice en el versículo 41:10, es muy conocido, pero fíjate cómo Dios camina con nosotros siempre, con los que hemos creído. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo dice? Siempre. Y luego dice, ¿siempre qué? Te sustentaré con la destra de mi justicia. Wow. Todas las veces que la comida llega a tiempo, todas las veces que el dinero que necesitamos llega a nuestra mano, todas las veces que nosotros tenemos necesidad y Dios nos provee, es porque el Señor va a nuestro lado. No es porque seamos buenos, es por la misericordia y es por el amor de Cristo. Cuando tú caminas en este caminar, es Cristo quien provee esa comida. Es Cristo quien abre las puertas y da lo que tú necesitas, aún en economía.
Es Cristo caminando con nosotros. No somos nosotros, es Cristo. Y por eso nos damos cuenta qué tan importante es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no andamos perdidos, ya no andamos sin esperanza, ya no somos solamente terrenales, sino caminamos para vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que la resurrección es tan importante. Claro que sí, porque en el Evangelio la resurrección nos muestra que Cristo es Dios. Es una clara evidencia que Él es Dios y que murió y resucitó, ¿sí?, de su propio poder. Lo resucitó el Padre, pero Él tiene el poder para resucitar. Y el propósito de resucitar era poner la sangre delante del Padre para el perdón de nuestros pecados y que el Padre aceptara ese sacrificio. Y ahora esa sangre la tenemos disponible para todos aquellos que creen. Y por ella son lavados nuestros pecados. No importa lo que tú hayas hecho. Pero pastor, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Y yo te digo, sí, pero tú no sabes lo que puede hacer Cristo por tu vida. Tú no sabes el perdón que te puede dar Cristo. Pero es que no lo merezco. Nadie merecemos el perdón. No es porque lo merezcamos, es por la misericordia de Dios. Pablo mató a una persona. Ese delincuente que estaba en la cruz era un asaltante, matón, etcétera, y Cristo le dio el perdón. Pero cuando viene el perdón, viene esa regeneración, esa nueva vida a nosotros, y cambiamos. Por medio de la resurrección podemos estar seguros de nuestra salvación. Y con eso termino. Romanos 10:9. Por medio de la resurrección podemos estar seguros de nuestra salvación. Hermano, por eso es tan importante la resurrección. No solamente, ay, Dios resucitó y está vivo. No. Fíjate lo que dice Romanos 10:9. Yo les digo, por medio de la resurrección podemos estar seguros de nuestra salvación. Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, resucitó, serás ¿qué? Salvo. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza y nuestra fe fuera vana. Pero es lo contrario, tenemos un Cristo que vive, que resucitó, que está sentado a la diestra, que está intercediendo por nosotros, que nos perdona, que intercede, que tiene cuidado de nosotros, que nunca se aparta de nosotros. Ese es Cristo, ese es el que resucitó, ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es aquel que hemos creído, ese es aquel al que celebramos el día de hoy, que Cristo resucitó para la gloria de Dios y para bendición de su pueblo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.